Continuamos con el teórico de asma que les había dicho que era muy larga la presentación y que dividimos en dos etapas. ¿Qué vamos a preguntar? Si hay antecedentes de asma o atopía, la naturaleza de los síntomas, características y gravedad de las exacerbaciones, tratamientos farmacológicos recibidos, impacto de la enfermedad en el niño y su familia, evaluación del medio ambiente y valoración de la atopía. Estos datos importantes a tener en cuenta cuando hacemos el anamnesis. ¿Qué exámenes complementarios? Volvemos a decir, laboratorio, radiografía de tórax, función pulmonar, pico flujo expiratorio, pruebas de provocación bronquial, evaluación de la atopía, ¿sí? Test de IgE y evaluación de la inflamación, como el recuento de los eosinotos. El diagnóstico de asma es eminentemente clínico. Entonces, más importante, presente, no existen exámenes complementarios que por sí solo confirmen o descarten el asma. Porque puede ser que una madre nos pida un laboratorio o nos pida una radiografía para confirmar el asma. Y en realidad, tanto para nosotros como para informarle a la familia del niño, tenemos que saber y estar conscientes y seguros que el asma es eminentemente clínico. Nosotros informamos que tiene diagnóstico de asma infantil porque hicimos un excelente interrogatorio y un buen examen físico y ahí llegamos a la conducta, ¿no? Al diagnóstico, perdón. Las pruebas de función pulmonar son utilizadas para confirmar el diagnóstico y controlar la evolución de la enfermedad, ¿sí? Y cómo responden al tratamiento. Los mayores de 5 años pueden realizar las pruebas convencionales como la espirometría y la curva de flujo volumen. Miren, en una espirometría la presentación de una disminución de la relación entre el BEF1, ¿sí? Y la capacidad vital funcional forzada, perdón, la CBF, indica una limitación al flujo aéreo. Acá tenemos una clasificación de asma en intermitente y persistente, en la cual fíjense que toma la frecuencia de los síntomas para que sea leve, moderada o grave, los síntomas nocturnos, las veces que presenta estos síntomas, de ahí la importancia de la frecuencia, y el BEF y la variabilidad. Fíjense cómo estos nos llevan a una clasificación de si el asma es leve, moderada o grave tomando 4 parámetros. Nosotros, esta modalidad que vimos antes es útil para una clasificación inicial de la gravedad. Pero cuando nosotros queremos ver la evolución del paciente, es mucho más práctico y útil en el seguimiento del niño, en grado al control, el grado al control que se logra en el seguimiento, si es controlado, parcialmente controlado o no controlado ese asma, ¿sí? Entonces, esta es otra clasificación que tiene una finalidad en la práctica, ¿sí? De utilidad en la práctica. Fíjense, acá tenemos los grados de severidad y el control del asma. Si tenemos un grado leve y un buen control, fíjense la carita del niño, feliz. Si tenemos un grado de severidad y un severo pero un buen control del asma, también hay una buena evolución. Pero cuando el grado de control de asma no es bueno, falla, fíjense en la carita, ¿sí? Como no hay una buena evolución de esa criatura. Este gráfico es importante, me interesa, bueno, tienen para que lo vuelvan a ver y lo lean y lo analicen. Tratamiento. El tratamiento del asma, sus objetivos son controlar los síntomas, perdón, prevenir exacerbaciones, mantener la función pulmonar lo más cerca posible de la normalidad, que el niño logre hacer una actividad física normal y evitar los efectos adversos de la medicación. ¿Qué tratamientos tenemos?
tratamiento no farmacológico, ¿sí? En el cual se apoya en la educación, medidas de control general, el cigarrillo y otros productos inhalados que pueden ser irritativos, el control de los aeroalergenos, por supuesto el incentivo de la lactancia materna en los niños hasta los 2 años, hasta los 6 meses, perdón, lactancia materna exclusiva, y luego se aconseja hasta los 2 años que si la familia quiere puede continuar. Si la madre quiere y el niño también pueden continuar. Tratamiento no farmacológico. Miren, la educación, ¿sí? La educación es un proceso continuo que nos lleva a promover conductas saludables en esa familia para evitar todos los factores de riesgo, ¿sí? Que actúan sobre esa criatura. Recuérdense que factores de riesgo es amenaza por vulnerabilidad. En este caso, la amenaza son los broncoespasmos, la hiperreactividad bronquial, esos factores que vimos de asma, y la vulnerabilidad está en el entorno. Esa vulnerabilidad en el entorno, como el tabaco, ¿no? Como el uso de sahumerios, como la exposición a cuadros, a otros jóvenes enfermos. O sea, eso está en nosotros educar a la familia para que evite esos factores de vulnerabilidad. ¿Sí? La identificación de desencadenantes medioambientales. ¿Sí? Esto también apoya la reducción de los síntomas. El humo de cigarrillo u otros productos inhalados. La prohibición de fumar todo tipo de sustancia en todos los ámbitos debe ser absoluta. Incentivar la lactancia materna prolongada, indicada la vacuna antigripal solo para los pacientes de asma persistente, moderada o grave. No cualquier niño que tuvo 2 o 3 cuadros de broncoespasmo o que tiene un asma leve justifica la vacunación antigripal. Los tratamientos farmacológicos, podemos hablar de drogas antiinflamatorias como es el corticoide inhalado, los antileucotrienos, los broncodilatadores, beta-2 agonistas adrenérgicos, anticolinérgicos, meltilsantinas, el omalizumab y la inmunoterapia con alergenos. Los corticoides es la droga más efectiva. Se clasifican inhalados o sistémicos, ¿sí? Tienen efectos adversos como candidiasis, tos por irritación, difonía. Los que más se utilizan son los corticoides inhalados. Acá tenemos un poco las dosis. Este cuadro lo pueden volver a rever para conocer cómo se aplica. Los corticoides son excelentes antiinflamatorios. Reducen las secreciones bronquiales, el edema en forma y similar a los sistémicos, pero con una significativa reducción de los efectos adversos. Esto es fundamental. Nosotros tenemos niños tratándose meses y a veces años con corticoides inhalatorios, con lo cual, si eso lo hiciéramos con un corticoide por vía general, tendríamos efectos adversos importantes. En este caso, una de las mayores ventajas, además de su efectividad, es la disminución del efecto tóxico. En la primera línea en el tratamiento de los pacientes con asma persistente, ¿sí? Siempre se debe iniciar con la dosis más baja y evaluar la evolución, y no es inmediato, se deben esperar 3 o más semanas para evaluar su eficacia. Esto es importante, no tiene un efecto inmediato el corticoide inhalatorio. Los antileucotrienos, montelukast o zafirlukast, son antagonistas del receptor para los leucotrienos, ¿sí? Otro tratamiento, los beta-2 agonistas, no actúan sobre la inflamación. Hay el salbutamol, la terbutalina y el fenoterol son de acción corta y el salmeterol y el formoterol de acción prolongada. Actúan relajando el músculo liso, ¿sí? Con lo cual disminuyen el espasmo. Entonces, los anticolinérgicos son otras drogas, ¿sí? El bromuro diparatropio compite con la acetilcolina.
y es una alternativa en pacientes con arritmia cuando se aplican los beta 2. Las teofilinas, el problema con las metilxantinas o la teofilina o la minofilina es que la dosis terapéutica está muy cerca de la dosis tóxica y se usa en tratamiento de segunda línea. Cuando yo era joven y recién me iniciaba, utilizábamos la teofilina por vía oral y la minofilina por vía intravenosa. Por suerte, se ha dejado de lado porque generaba efectos colaterales importantes. El omalizumab, un anti-IgE, que es un anticuerpo monocloral, se une a la porción constante del IgE e impide la unión a los mastocitos. Está indicado en pacientes con asma grave con ciertas características, por ejemplo, mayores de 6 años, diagnóstico de asma alérgica con IgE elevada, PIC test cutáneos positivos, un BF1 mayor de 80 y la dosis depende del peso, ¿sí? Y los costos. También son importantes en este tipo de tratamiento. La terapia inhalada, nosotros acá vemos los elementos que se utilizan, el dosificador de salbutamol y por otro lado las aerocámaras. Las aerocámaras o espaciadores, que son distintos, la aerocámara es más completa, tiene diferentes válvulas que controlan la inspiración, el ingreso y el egreso del medicamento, ¿sí? Se utilizan, son prácticos sobre todo porque el niño muy chiquito no puede coordinar al inhalar en forma cuando uno hace el disparo y además disminuyen los efectos colaterales del corticoide en la boca, como el Muget. Llega a una mayor cantidad de fármaco a la vía respiratoria, con lo cual aumenta su efectividad. Cuando hablamos del fracaso de este tratamiento, puede fracasar porque está relacionado con el equipo de salud o por cuestiones relacionadas por el ambiente biopsicosocial del paciente. Cuando hablamos del por qué puede fracasar ese tratamiento, que ya habíamos hablado anteriormente de las causas, fíjense que desde el equipo de salud puede haber una clasificación incorrecta, errores diagnósticos, comorbilidad, sin diagnosticarnos, no diagnosticamos otra patología, tratamiento inadecuado o insuficiente, educación y seguimiento inadecuados y contradicciones en el área de salud. Por otro lado, puede haber un incumplimiento, falta a la adherencia del tratamiento, por temores, por errores en la técnica inhalatoria. A mí me han venido pacientes que les tuve que decir que le saquen la tapita en la punta del inhalador, trastornos psíquicos, hay trastornos inherentes propios a la a la severidad de la enfermedad y puede haber un acceso irregular a la medicación, o sea, que no tengan dinero y que no puedan acceder ya sea por compra o porque en el centro de salud está cerrado o por cuestiones laborales, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que programar el manejo del asma y la prevención del asma de difícil control. Entonces, acá tiene que haber una asociación entre el médico y la familia del paciente, donde tenemos que tener una correcta información, ¿sí? Entonces tenemos que educar a la familia para el automanejo. Tenemos que estar a disposición de esos niños y de esas familias para que se saquen las dudas, hacer un correcto control, citarlos a la consulta, ¿sí? Y si no, en el caso del sistema, en los hospitales o en los centros de salud, en el sistema público, nosotros podemos controlarlos por agenda, enviar a un agente sanitario, ¿sí? Para evitar justamente las crisis de las cuales vamos a hablar después. Nos vemos para hablar de crisis.